¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un programa especial. Nuevamente le digo esta noche, por todo lo que usted ya sabe, seguramente, y porque además, bueno, tenemos, creo yo, una misión fundamental en Caníbales, que es la del pensamiento crítico, ¿no? La de tratar de traducir qué es lo que pasa en varios aspectos, son varias las superficies que contienen información de carácter periodístico, pero al mismo tiempo este programa ya se ha hecho un lugar justamente por esto, ¿no? Por ejercer el pensamiento crítico, por tratar de aportar hacia atrás, pero también hacia adelante, proyectarnos en términos de qué significa cada una de las cuestiones que forman parte de nuestra cotidianeidad, desde todo punto de vista, pero también desde el plano de la información. Y en ese contexto, mire, no me gusta ser autorreferencial, no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer con este programa y con los excelentes integrantes que tiene, porque si en algún espacio se ha convocado una y otra vez a ese elemento, que es el elemento del odio y virtualmente cómo se manifiesta y cómo se maneja, cómo se manipula y cómo se lo viene manipulando desde hace ya muchísimo tiempo, no solo en la Argentina, sino también en otras partes del mundo, a eso también se le agrega otra mención que a mí me parece importantísima esta noche, que tiene que ver a, creo yo, la mención del acuerdo social, del diálogo político. En esta misma columna, y prácticamente varias semanas antes del atentado a la vida de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, se sostenía una y otra vez que había lanzado ya un mensaje justamente para sentarse en una especie de mesa de negociación, de mesa de acuerdo político, de diálogo político, llámelo como quiera. Y lo que sosteníamos aquí era que se trataba no solamente de un llamado con una naturaleza de carácter partidario, sino fundamentalmente un llamado a las principales élites dirigenciales que tiene la Argentina, no solamente partidaria, no solamente que uno podría considerar del plano político, sino también del plano empresarial, del plano económico, del plano social, y hasta uno podría decir en algunas cuestiones de otros ámbitos también, de aquellos que conducen la Argentina, y que habitualmente, bueno, no forman parte de la discusión política. ¿Por qué hacíamos mención a esto? Bueno, porque nos parecía no solamente relevante para el contexto que atraviesa la Argentina, después de la pandemia, después de la situación de endeudamiento que aún hoy sostiene nuestro país, después de lo que fue la irrupción de la guerra y a partir de allí la evolución de los precios, de dos cuestiones que son centrales a la vida social de cualquier sociedad que se precie, como es la energía y los alimentos, ¿no? Y eso cómo impacta en términos inflacionarios. Y por eso decíamos, bueno, por ese lado es importantísimo que alguien recoja el guante de lo que lanzó en su momento Cristina Fernández de Kirchner cuando llamó a ese diálogo político. Pero claro, está del otro lado lo que había era un silencio realmente asombroso, uno podría decir. ¿Por qué? Bueno, porque no se trataba solo ya de la discusión doméstica de carácter político, sino más bien de una cuestión mucho más amplia, mucho más proyectiva, que trataba de sopesar en términos reales cuánto iba a impactar la evolución de los precios de la energía, de los alimentos, la restricción presupuestaria que enfrenta nuestro país, el carácter de endeudamiento que tiene, la negociación con el fondo, bueno, tantos elementos que hoy están omnipresentes, pero que ya se veía desde hace muchísimo tiempo. Y lo que decíamos es extraño, por no decir que es un elemento que merece análisis, que haya un rechazo absoluto de un sector muy importante de la élite dirigencial de la Argentina en función de lo que proponía Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Y marcábamos también otro elemento que es central y que uno puede reconocer aún hoy, que era el pragmatismo puro que había ofrecido Cristina Kirchner en función de lo que muchas veces se hizo ver desde algunos otros lados, que era que Cristina tiene un carácter ideológico más que, en todo caso, una cuestión de razonabilidad en términos económicos, ¿no? Y quizás esto quedó demostrado que no es así. Y quedó demostrado con la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, quedó demostrado con lo que fue la gestión de Massa en los Estados Unidos, el apoyo del gobierno de los Estados Unidos a lo que está realizando el ministro aquí en la Argentina, y también la decisión política de Cristina Fernández de Kirchner de empoderar a Massa, no solamente como ministro de Economía, sino además también anudar otras áreas de la economía que hasta ese momento, bueno, no estaban dentro de lo que era el Palacio de Hacienda, la cuestión de la energía, el Ministerio de Producción, un acceso directo a quienes llevan adelante la política monetaria en el Banco Central. Ofrecíamos como prueba, como elementos contundentes de que ese diálogo debía producirse porque estaba la cuestión del pragmatismo en juego,
todo esto que le estoy mencionando. Y sin embargo, sosteníamos una y otra vez que ese diálogo no se estaba llevando adelante. Y que no solamente eso, sino que además las respuestas que venían del otro lado tenían que ver con una cuestión de manipulación absoluta. Y ofrecíamos elementos para el análisis, elementos que usted puede ver en cualquier programa de Caníbales de los últimos meses. Yo le diría prácticamente desde que arrancó hace más de un año este programa. Ahora, creo que el hecho político, sin ninguna duda, de las últimas horas tiene que ver con la reaparición pública de Cristina Fernández de Kirchner, con el contexto que elige para hacerlo, rodeado de sacerdotes, rodeado de mujeres que pertenecen al ámbito de la religión, Opción por los Pobres, por ejemplo, pero también, sin ninguna duda, de aquellos que se dedican día a día a asistir a los más vulnerables, los curas villeros. Bueno, en ese contexto, en el Senado, Cristina Fernández de Kirchner, más allá del mensaje que ya emite justamente el momento y el lugar en el que decide reaparecer públicamente después del atentado que sufrió, deja un mensaje, creo yo, que anuda perfectamente, que brinda una continuidad con todo esto que yo le estoy mencionando, que es nuevamente un llamado a una especie de acuerdo político, una especie de diálogo que tiene que abrirse y en una mesa mínima de consensos que ella vincula al plano económico. Y es muy interesante esta mención, porque no elige proponer una mesa de consensos desde el plano político, sino más bien de cuestiones que son sumamente pragmáticas, si las hay, como es la materia económica, ¿no? Y donde ha dado pruebas nuevamente de pragmatismo puro. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué en este contexto, y habiendo sufrido Cristina Kirchner lo que sufrió en los últimos días, desde el atentado que tuvo lugar hasta este mismo momento, por qué del otro lado, por qué del lado de la oposición, por qué del lado dirigencial, todavía no hay una respuesta a este llamado al diálogo, a este llamado al diálogo? Yo le comentaba recién la reaparición pública de Cristina y quiero compartir con usted este fragmento. A ver, señor director. Para mí lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde el año 1983. Yo siento que la recuperación de la democracia no fue solamente que podamos volver a votar y elegir a las autoridades. Yo entiendo que recuperar la democracia fue recuperar la vida y la racionalidad, de que podamos discutir en política, peronistas, alfonsinistas, peronistas renovadores, peronistas tradicionales, lo que fue la democracia a partir del 83, erradicando esa violencia. Y la verdad que lo que pasó el otro día fue algo más, fue una ruptura de eso que tenemos que volver a reconstruir urgentemente. Bueno, hay una lectura que tiene que ver con la historia de la Argentina, que tiene que ver con la historia de los derechos en nuestro país. Usted, en un minuto nada más, va a tener una referencia ineludible a qué es lo que se está discutiendo en la Argentina en este momento. Y en todo caso tendremos que preguntarnos de forma obligatoria por qué nadie, o por qué en todo caso un sector importantísimo de la élite dirigencial de la Argentina, y de nuevo no imagine solamente los referentes de la política, sino que vaya y busque detrás del poder real, busque detrás de aquellos que son dueños de medios de comunicación, de aquellos que son grupos económicos que tienen muchos rubros en la economía argentina, que producen alimentos, que tienen campos, que exportan, que liquidan o no sus exportaciones en nuestro país, que manejan el ritmo financiero, que tienen bancos. Pregúntese por qué, incluso mire, le digo más. ¿Acaso habrá que preguntarse si todo el peronismo, entendiendo el peronismo como un movimiento que tiene distintas vertientes, si todo el peronismo ha dado las muestras de respaldo que Cristina Fernández de Kirchner merece como la referente, como la principal referente política del país, 2 veces presidenta de la Nación? Y quizás ahí hay una respuesta también que buscar. ¿Acaso los sindicatos han dado la respuesta que se esperaba de ellos? ¿Acaso los sindicatos han movilizado para tratar de generar esta mesa de consensos y esta mesa de diálogos que es sumamente necesaria? Pero lo que quiero manifestarle es que aún hoy, en este mismo momento, y después de que tuvimos y que atravesamos, porque lo atravesamos todos como sociedad, el atentado a Cristina Fernández de Kirchner, el intento de homicidio,
aún hoy todavía uno puede percibir esos mismos elementos que veníamos teniendo ya en las últimas semanas, cuando estaba lanzado el acuerdo, en todo caso una especie de demanda para que ese acuerdo se lleve adelante, cuando estaba lanzada la invitación a un diálogo, cuando estaba, yo creo, evidenciado que el pragmatismo es parte de este gobierno, y a pesar de todo lo que había del otro lado eran cuestiones que aún hoy uno puede reconocer. Por ejemplo, el silencio, el pedido de silencio, la búsqueda de un silencio. ¿Que tape qué? Bueno, por supuesto, que tape aquello que está llevando adelante el opresor y no el oprimido. El silencio perjudica al oprimido, favorece al verdugo, favorece al opresor. Y entonces cada vez que alguien dice, bueno, esto no es tema o esto no le preocupa a la sociedad, lo que está buscando quizás sea eso. Quizás sea no discutir que hubo un atentado a la vida política y a la vida democrática en la Argentina. Y en todo caso empezar a buscar qué es lo que hay detrás. A esto, este va a ser un objetivo de nuestro programa en el día de la fecha. Pero además hay otras cuestiones, ¿no? La teoría de los dos demonios, la teoría de aquellos que dicen, bueno, a mí también me pasó, a mí me tiraron una piedra, a mí me... Y está claro que esto no es lo mismo, que lo que ha sucedido en la Argentina no es igual. Y así tantas otras cosas que a mí me parece que es importante mencionar. Por ejemplo, la posibilidad de mudar el lenguaje, la posibilidad de mudar el contexto y la coyuntura que se está discutiendo. Discutir si feriado sí o feriado no a solo 24 horas de haber atentado contra la vida de Cristina Fernández de Kirchner o haber intentado hacerlo, ¿no? Y empezar a hablar de la represión, de si ponemos o no vallas en la cuadra de Cristina Fernández, vive Cristina Fernández de Kirchner. Digo, hay una intencionalidad detrás que habrá que evaluar en todo caso. Quien también pedía diálogo, y a mí me parece que es importante remarcarlo, es el presidente de la Nación, es Alberto Fernández, lo hacía de esta manera. Acabamos de vivir un cimbronazo como sociedad, por lo que le pasó a Cristina. Por lo que gracias a Dios no logró el que intentó lo que intentó. Y eso debe hacernos reflexionar sobre la necesidad de trabajar juntos. Costó demasiado a la democracia para que a esta altura de los acontecimientos no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos, no con los que piensan como uno. Bueno, el presidente de la Nación tratando, creo yo, de darle un volumen importante en términos institucionales a esto que está planteado y a lo cual nadie responde, o en todo caso, quienes esperamos que respondan, bueno, hasta ahora no lo han hecho. Y la pregunta del final de este comentario, que también voy a ofrecerle a las y los caníbales para su análisis, tiene que ver con, bueno, ¿quiénes son los interesados en que esto no se lleve a cabo? ¿Quiénes son aquellos que están tratando de legitimar que Cristina Fernández de Kirchner no sea una interlocutora válida para llevar adelante este diálogo que justamente ella está proponiendo? ¿Qué es lo que ve Cristina Fernández de Kirchner? Esta es una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que ve la vicepresidenta, que se suele anticipar al resto de los referentes políticos? ¿Qué es lo que ve en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que ve en el sufrimiento de carácter social que enfrenta la sociedad? ¿A qué está prestando atención? Que está llamando justamente al resto de quienes son los referentes de la sociedad para que se sienten a discutir cómo se le mejora la calidad de vida a millones de personas que la están pasando mal en nuestro país. Y mientras la inflación sigue subiendo, mientras los salarios se siguen deteriorando, mientras la calidad de vida sigue sufriendo realmente de una forma impresionante en nuestro país, mientras el impacto que tiene el contexto internacional en la vida doméstica también suma una nueva ronda, bueno, habrá que preguntarse por qué la dirigencia política, pero también la élite dirigencial no está a la altura de las circunstancias, o si en todo caso lo que están buscando es justamente quitar de la mesa de conversación a Cristina Fernández de Kirchner y sobre todas las cosas quitar de la mesa de conversación aquellos temas que le son fieles a la tradición de Cristina Fernández de Kirchner. Y entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuáles son esos otros momentos de la historia en los cuales uno puede emerger una pelea por los derechos de los principales sectores de la sociedad, de los sectores mayoritarios, aquellos que habitualmente se ven perjudicados en un contexto como este, ¿no? Y que entonces ahí cabe la pregunta, ¿es solamente antiperonismo o acaso quieren ir incluso un poco más atrás? ¿O acaso quieren ir a principios del siglo pasado? ¿O quieren regresar, en todo caso, a un orden conservador? Porque esto es lo que se ve.
Habrá que preguntarse si el sector de la política que está representado en la oposición es homogéneo o si el radicalismo difiere del PRO. Y quizás alguno de los dos tiene una tradición democrática, alguno de los dos quiere eventualmente discutir por los derechos de las y los argentinos. Esta sería como una pregunta, me parece a mí, bastante interesante para trazar. Mire, por último y para terminar, y quizás no menos importante, sino el puntapié de nuestro programa en el día de hoy, hace instantes nada más habló por el canal La Nación Más el expresidente de la Nación, Mauricio Macri. Claro, usted se preguntará, bueno, ¿cuáles son los conceptos vertidos por Mauricio Macri? Está en la mesa de negociación una invitación al diálogo de parte de la principal referente, no solamente del gobierno nacional, exceptuando el presidente, sino también en materia política. Y bueno, la verdad que me había tentado adelantárselo, pero no, ¿sabe qué? Escúchelo. Primero, shock. ¿Sí? Me escuché, digo, no podía creer. Casi instantáneamente, con el repudio fue el alivio, ¿no? Que por suerte no había pasado de un intento. Y después, bueno, por supuesto, cuando llegó el grotesco de la sobreactuación, ahí ya un rechazo. El presidente anunció. Cadena nacional y feriado, de vuelta avasallando a los ciudadanos, una vez más diciendo a nosotros no nos importa alterar la vida de la gente, que le cuesta ya llegar a fin de mes, le sacamos un día de trabajo, de vuelta a los chicos en la casa, todo el país afectado. Y la verdad que dije otra vez lo mismo, ¿no? Y de encima, para cargarlo de discursos de más resentimiento, más odio, echándole la culpa de algo que queda claro que es algo individual de un grupito de loquitos, ¿sí? Y que no está orquestado políticamente, y sí, echándole la culpa. ¿Está claro por lo que se ve hasta ahora? Por lo que yo he visto y he leído, no he leído tanto, pero lo que he leído queda más que evidente, ¿no? Esto no es el atentado que tuvimos con María Eugenia en Mar del Plata apenas comenzaba mi gobierno, que nos pudieron haber matado. Las piedras que tiraban esos más de 100 de personas que fueron movilizadas al lugar para agredirnos. Bueno, ahí estaban las declaraciones del expresidente. Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a saludar en primer lugar al doctor José Manuel Ubeira. Doctor Ubeira, ¿cómo está? Buenas noches. Bien, viendo como casi lo lapidan a Macri. No, pero lo primero que quiero decir es, primero hay que felicitarlo, doctor, ¿cómo lo tratamos? ¿Por qué? Digamos, porque una felicitación especial. Es un poco más famoso que la semana pasada. Sí, no, bueno, hay un reconocimiento a lo excepcional de su desempeño siempre en términos profesionales. Me parece que hay algo de esto. Y ¿cómo era la frase de Kissinger? ¿Era? Sí. ¿Cómo dice Kissinger? Cuando los periodistas le preguntaban cómo tenían que tratarlo, dijo, de su excelencia está bien. Bueno, su excelencia, el doctor Ubeira. Bueno, ¿cómo estás, Gallego? Bien, todo muy bien. Y debo hacer un reconocimiento expreso a que la persona que me presentó en el día de las indagatorias a Cristina Fernández fue el diputado Valdés. Así que, digamos, la primera vez que traté a Cristina Fernández fue gracias a sus auspicios. Y tengo gran reconocimiento por ello. Bueno, lo que pasa es que ahora, bueno, nada, eligió un abogado viejo, no, bueno, ¿cómo? Con algunos años de oficio en el asunto. Es un hecho de enorme gravedad. Pero bueno, nada, sí, muy contento. Evidentemente es un hecho de esta naturaleza. Que te escojan siempre es un logro. Y es una gran responsabilidad, ¿no? Y es una enorme responsabilidad, no solamente porque se intentó matar a una persona, que aparte es la vicepresidenta de la Nación, sino que seguramente que si eso hubiera ocurrido, hoy no estábamos acá hablando en estos términos que estamos hablando. Así que, digamos, me parece que va a tener que la jueza recalificar la causa en los términos en los que está, porque ya por lo que podemos ver es el código lo prevé, es una variante de la asociación ilícita cuando lo que se pone en peligro es el sistema democrático de un país. Y matar a un vicepresidente de la República no es matar a cualquiera, ¿no? Bueno, vamos a estar analizando todo lo que está pasando en la causa, aquello que se pueda tratar públicamente, por supuesto, pero además la propuesta para todos las y los caníbales es tratar de ejercer el pensamiento crítico y ver qué hay detrás también de todo esto, ¿no? Porque es una gran pulseada. Las palabras del expresidente Mauricio Macri
digamos, no caen del cielo, tienen y buscan, me parece a mí, un objetivo. Y bueno, un poco la misión de este programa va a ser analizarlo. Natalia Salvo, ¿cómo está, doctora? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo está, Julián? Bueno, muy bien. Bueno, vos decías recién qué es lo que ve Cristina Fernández que no ven otros referentes. Y yo creo que lo que ve, más allá de lo que dijimos en el programa pasado, que es la encarnación de un proyecto político distributivo, lo que ve es la necesidad de un Estado regulador, de que la política retorne, y no en un contexto común, sino en un contexto en donde mundialmente se está debilitando el Estado, se está debilitando la política, pero no en rechazo flagrante de la democracia, sino malversando el concepto de la democracia. ¿Y cómo lo están haciendo? Bueno, yo lo decía el programa pasado, poniendo al peronismo o al kirchnerismo o a cualquier proyecto nacional y popular en un lugar extrasistema político. Y a mí me parece que, bueno, Cristina lo mencionó, el caso de Irigoyen, es decir, preperonismo. Yo coincido con vos que quieren volver a la Argentina agroexportadora o antes, ¿no? Sí, como que van un poco más atrás, ya no es antiperonismo esto. Por eso, o sea, hablaba justamente del atentado a Irigoyen y de aquel senador radical, lo que expresaba incluso de la prensa, ¿no? La connivencia también, pero pasó hace unos días, el 16 de septiembre, recordamos el golpe de Estado al gobierno de Perón, votado por el 63,5% de los votos, es decir, un gobierno con participación y legitimación popular. Sí. Y un año después ya se había proscripto y disuelto ese partido, y también había surgido el decreto donde prohibía llamarse el peronismo, a tercera posición y un montón de palabras más. Es decir, antes lo hacían de manera expresa, hoy en día lo hacen apelando otra vez a la teoría de los dos demonios, dentro de la política, usando el Estado e intentando suprimir un determinado sector político. Gracias, Natalia. Úrsula Vargas, buenas noches. Buenas ¿Cómo estás? noches, bien. No, pensaba que no recuerdo haber visto, yo era muy chiquita, ¿no? En la época de militar, pero no recuerdo, y gracias a poder leer los libros de historias, una violencia como la que estamos asistiendo hoy en día. ¿Por qué? Porque obviamente los milicos eran violentos, pero eran en las sombras, era en la oscuridad, ¿no? Ahora el odio, el desprecio se ve todos los días a diario, se arenga, se televisa, incluso se justifica, porque si alguien la está pasando mal en la sociedad y entonces no puede llegar a fin de mes, justifica que trate de asesinar a la vicepresidenta. Y hoy incluso amanecimos con un mural en Quilmes de la Noche de los Lápices, y como si eso hiriera al kirchnerismo, ¿no? A ver, y ahí es donde yo quiero hacer un parate. A ver, señor director, si lo podemos ver, lo que está mencionando Úrsula, ahí lo estamos buscando. Quiero hacer un parate ahí porque me puse a pensar que me parece que ya no se trata de un tema en los términos de oposición-oficialismo, ¿no? De un tema partidario. Acá se están metiendo con los derechos humanos. Digo, me parece que como sociedad tenemos que reflexionar si vamos a permitir que dentro de esta democracia haya personas. Y lo dijo Mauricio Macri, que los derechos humanos eran un curro. Digo, me parece que es un límite que ya supera si sos kirchnerista, si sos libertario, si sos de Juntos por el Cambio, y que nos debe unir como sociedad. Me parece que hay un límite al negacionismo y hay un límite justamente a esto. Y me parece que llegó el momento de hacerlo extra partidismo, ¿no? Sino como algo que hemos logrado el año que viene, 40 años de democracia, y que debemos cuidar todos más allá de quién nos guste más o no políticamente. Hay un intento por enseñarnos de vuelta la historia de otra manera, hay un intento por tapar cosas, es una especie del, ¿cómo se llamaba? El de Orwell, el Ministerio de la Verdad, el que escribía todo mentiras y iba hacia atrás. Cambiando. Pero no es un intento, es un hecho concreto, lo hacen. Hola. ¿Cómo estás, Lili? Bien, bienvenido. Lo hacen concretamente, lo señalábamos en relación a los billetes. Una tontería sacar a los héroes y a las heroínas de los billetes. Y decían, bueno, en realidad... No hay gente muerta. Lo bueno es que no hay más gente muerta. Bueno es que no hay más gente muerta. Lo vemos no sé muy bien qué pasa en otras provincias, lo vemos en la ciudad de Buenos Aires con la destrucción del patrimonio, crimen urbano, rompen la historia, desarman la historia. No quieren hablar de esto en las escuelas porque dicen que es adoctrinamiento. Señoras, señores educadoras del macrismo, si no enseñamos en la escuela, ¿cómo diferenciamos? ¿Cómo aprendemos historia? ¿Cuál es el límite entre adoctrinar, enseñar, traer la historia y no hacer aquello que Natalia decía en relación a prohibir que no se diga tal palabra, tal otra, que no se muestre tal imagen? A tu pregunta de si quieren borrar la historia, la respuesta es categórica, sí.
quieren. Sí, y vinculan los derechos humanos al kirchnerismo o al Frente de Todos, digo, ¿no? Y me parece que ahí es muy grave lo que está sucediendo. Y en base a eso, o sea, extrasistema, lo sacan del sistema y ahí están los derechos humanos. Y por eso recrudecen los discursos ultraderechos. Y fue en el gobierno de Cristina y de Néstor donde los derechos humanos, más allá de, por supuesto, Alfonsín y el juicio a las juntas, obviamente el retorno a la democracia, no nos olvidamos de eso, pero se sostuvo y se ampliaron los derechos, ¿cuándo? ¿Dónde? Con Néstor, con Cristina. Eso es lo que se ataca. No es Cristina, es lo que representa. Y Cristina en eso, les guste o no, representa lo democrático. Después pueden discutir todo lo que quieran, le pueden decir todo lo que quieran, pero la ampliación de derechos, datos, no relatos. La ampliación de derechos se dio en los gobiernos nacionales y populares. Y en nuestro país los gobiernos nacionales y populares fueron Néstor y Cristina. Lo saludo ya a Amado Vudú. Amado, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Y seguimos conmocionados con lo que sucedió en la cabeza de Cristina, pero también con todo lo que se generó a partir de ese hecho en el tratamiento, ya sea desde la oposición, ya sea desde gran parte de los medios, ¿no? Y esto que decían, reescribiendo la historia, hay un nuevo intento por reescribir hasta la historia corta, no ya la cuestión de civilización o barbarie, sino qué pasó hace 15 días. Eso también se intenta reescribir y se intenta presentar de una forma que realmente no fue, porque vos decías, la película 1984, justamente sucedía eso, iba cambiando quien escribía las noticias semana a semana hasta los contendientes, pero esto es una mezcla de 1984 con la película Sexto Sentido, ¿no? Porque donde dice veo gente muerta. Y te acordás que el personaje Nos vamos dice... metiendo en el mundo de la cinematografía. Amado es crítico, sí, a ver. No, bueno, ojalá, ahí tenemos a José Pablo Feynman, muchísima cultura para que escribió muchísimo alrededor de eso, ¿no? Pero cuando dice veo gente muerta y le pregunta cuándo, todo el tiempo. Bueno, es lo que pretenden, gente muerta todo el tiempo. Y vos fijate cómo se está tergiversando. Las palabras de Cristina del otro día no solo fueron emocionantes, sino muy focalizadas en lo que ella siente y ve de la necesidad del país, de esta especie de bajar un cambio, sentarse a dialogar. Y hoy veía en muchos diarios que se tomaba esto como diciendo, bueno, es otra treta del kirchnerismo, palabras horribles. Ahora, si hay una persona, porque otra vez datos, si hay una persona que ha abierto a otros sectores, que ha tenido una generosidad descomunal, ha sido Cristina. Acá se olvidan que Cristina Fernández de Kirchner llevó como vicepresidente a un radical, a Julio Cobos. Se olvidan que Cristina Fernández de Kirchner muchas veces llamó, recuerdo, a empresarios a poder sentarse a hablar de las cuestiones de la Argentina, en el momento que dijo, bueno, quiero hablar con los titulares, ¿está bien? Y organizó una reunión en Santa Cruz, en todas las fiestas de la industria, la celebración del Día de la Industria. Es una persona que permanentemente ha buscado ampliar y llamar al diálogo. Y bueno, a los hechos me remito, ¿no? La fórmula presidencial del 2019 era con una persona que habían tenido encontronazos y que había públicamente hablado mal mucho de Cristina, y sin embargo ella siempre está dispuesta a, cuando ve que eso es positivo para la Argentina, ampliar, abrir. Entonces, es tan canalla poner en duda por qué Cristina hace esto y la sinceridad con que acomete esta nueva propuesta, que realmente uno piensa, va a ser muy difícil, ¿no? La propuesta es sincera y enfrente muy difícil, porque además, ¿con qué vamos a ir a ese diálogo? ¿Con qué vamos a ir todas y todos, digo? Y uno, claro, escucha a sectores de la oposición y a lo que representan, y dice, bueno, sí, pero retención es cero, sí, pero déficit fiscal cero. Pero, Amado, ni siquiera, porque digamos, el expresidente Macri, hace instantes nada más, tenía una chance de decir, bueno, a ver, el diálogo con Cristina Fernández de Kirchner, yo voy a ir con esto, este es mi decálogo de las cosas que quiero discutir con ella. ¿Sabes lo que pasa? La propuesta esa con la Constitución arriba de la mesa, está buenísimo. Espero que empiecen por el artículo 14 bis, si es con la Constitución arriba de la mesa. Gran propuesta. Me parece que lo que nos tenemos que preguntar es por qué odian a Cristina. ¿La odian por su fe religiosa? ¿Por su color de piel? ¿Por su orientación sexual? ¿Por qué la odian?
La odian por la estatización de YPF, por la estatización de la FJP, por el 50-50 en el PBI con los trabajadores, con las 32 leyes de ampliación obrera. Ese es lo que decía Natalia, ¿Y por qué es mujer? ¿Y por qué es mujer? Está bien, yo entiendo lo que es mujer. Yo creo que si un hombre hace todas esas medidas también lo hubieran odiado. A lo mejor pueden odiar un poco más. Pero si un hombre, porque a Perón lo odian igual que Cristina porque tomó medidas similares. Pero lo atacaron distinto. Bueno, no sé, qué sé yo, sí puede ser. No quiero poner en duda tu fe feminista. Creo que acá lo que está en el fondo de la cuestión es el problema de lo que representa desde el punto de vista de la soberanía nacional, de la distribución de la riqueza, de todas esas cuestiones, Cristina. Pero entonces, y el odio Pedro, pero entonces no hay diálogo posible, porque si hay que sacar eso de la mesa, ¿qué sentido tiene? Es que justamente, yo te doy hoy la fórmula para que se termine el odio en la Argentina. Ya te la doy, en este instante la voy a decir. ¿La tenés ahí en el bolsillo? La tengo acá, la tengo acá en la punta de la lengua. ¿Sabés cómo se termina el odio de la Argentina? Cristina se planta mañana y dice, vamos a reprivatizar YPF. Que vuelvan las FJP, la distribución de riqueza está bien, se acaba y se termina el odio en la República. Ahí termina todo. Esto que trae es muy importante. Un buen ejemplo fue el menemato de esto, ¿no? Tantos años con gran parte de los argentinos y argentinas totalmente fuera del sistema, con Menem a la cabeza. Eso yo sí, y ahí no había ningún problema, y había paz, y estaba todo el mundo feliz. Porque es la cuestión material la que atraviesa esto. Y un punto de encuentro en lo que decían Lili y vos, del feminismo y la cuestión material, es que en el mundo no puede haber igualdad si no cambia la cuestión de los ingresos de las mujeres. Entonces hay un punto de encuentro de la cuestión material con la cuestión del feminismo. No es un colectivo, el colectivo de las mujeres, es la mitad de la población del mundo. Doctor Ubeira. Sí, Argentina bate un récord. Triaca, socio del Jockey Club, por ejemplo. Es una cosa que bate un récord. ¿Pero por qué decís eso? Es inédito. Es el único lugar del mundo donde un dirigente obrero pasa nada más al Hall of the Fame de la superpatronal. Es la movilidad social ascendente al palo. La camiseta le colocaron. Sí, no es un país... Por eso lo que dice mi cliente. El problema es que el hijo después desprecia a los trabajadores. ¿Cómo dice tu cliente? Este país hay que alambrarlo y cobrar entrada. Es una cosa única, solamente en la Argentina. Pero, perdón, quería decir que Eduardo Valdés sacó un artículo que me pareció interesantísimo y que creo que tendría que ser de lectura obligatoria, que se llama específicamente Cómo a la oposición le hace falta un Antonio Cafiero. Y todos recordamos el Cafiero del balcón, que le costó prácticamente el liderazgo en el peronismo. Le costó la presidencia. Le costó la presidencia. Simplemente por ser coherente con lo que significaba el espíritu democrático y viendo que el gobierno en ese momento necesitaba demostrar a la oposición totalmente unido frente a la posibilidad del quiebre democrático. Y bueno, Antonio Cafiero seguramente no fue presidente de los argentinos, pero no hay ningún argentino que no recuerda al viejo Cafiero como una de las referencias de sostenes de la democracia. Entonces, ese artículo de Eduardo Valdés me parece de lo más oportuno, por lo menos para que, digamos, aquellos dirigentes, sobre todo el radicalismo que anda dando vueltas por allí, que a lo mejor no están permeados por el PRO, se den cuenta concretamente que el país es inviable si es que no existe el sostenimiento de fuerzas alternativas, pero que tengan un solo patrón, que es que el país funcione en una unidad democrática. Entonces, bueno, hasta ahora lo que tenemos es esta malversación de la pretensa libertad de prensa, de un Macri que reconoce que le pegaron unos piedrazos y quiere comparar lo suyo con un atentado manifiesto, con una organización que estaba detrás, y no querer reconocer claramente que este fue un atentado contra la democracia, independientemente de la persona que tuvo en juego su vida. ¿Cuáles son los peligros que surgen para el doctor Ubeira? ¿Cuáles son los peligros? Primero quiero preguntarte cómo está tu cliente. No, extraordinariamente bien. No, si no, ahí no hay ningún problema. Lo que preocupa son dos cosas. La primera de todas es la juventud de los atacantes, lo cual es un fracaso rotundo como sociedad, porque claramente si chicos de 20 años piensan que la alternativa de solución del país pasa por matar a un adversario, estamos todos jodidos. Y la segunda cuestión es que claramente ahora, el año que viene, se inicia la campaña presidencial y todos los candidatos, por lo menos los candidatos que digamos que no portan este tipo de ideas, están todos expuestos. Entonces, ¿con qué tranquilidad se van a poder mover todos, por ejemplo, en el conurbano, con gran cantidad de movimiento de masa, que no te lo para ningún policía, eso está claro?
O sea, digamos, tenemos que volver a restablecer la convivencia. Este canal ha sido amenazado de destrucción y qué sé yo. Me mandaron el otro día la denuncia para poder verla. Y digamos, yo tengo una enorme preocupación por la policía de la Ciudad de Buenos Aires y por las policías en general, pero la de Ciudad de Buenos Aires en particular, porque el tipo en el chat pone concretamente que la policía está con nosotros, no va a reprimir a nadie. Nos tirarán un poco de agua, pero la cana está con nosotros. Entonces, cuando yo ese día que tan asiago, que yo dije lo que falta es que la van a matar a Cristina Fernández, yo miraba a la calle y digo, si en los chats surge que la garantía fue que había un camión de C5N parado y que no querían que lo filmaran, estamos pero en el fondo del mar. Entonces, digamos, pensémoslo en voz alta. Del próximo año, que se abre la campaña, ¿podemos hablar que puede haber una discusión democrática con campaña funcionando normalmente con estos animales en la calle? No. Entonces, a ver, Gallego, lo que vos proponés es necesario un mensaje a la sociedad diciéndole, señores, pongan el pie en el freno en este momento. Y un mensaje enorme a los señores fiscales de todo este país, para que todas aquellas conductas que por su naturaleza merezcan represión dentro de los... Pero no dentro de la pavada que un tipo putea. No, cuando esa puteada está dirigida a autoridades que fueron elegidas democráticamente, el código prevé determinado tipo de soluciones. Entonces, en concreto, hay que activar todas las alarmas de todo el país para que estos movimientos que surgieron al calor de los muchachos de los medios concentrados que le dieron letra, de los Milei, de todos estos candidatos que dicen, bueno, no, prácticamente hay que pasarle por encima al otro, todo ese tipo de cuestiones vuelvan a colocarse en su lugar, que es la cárcel. Digo, porque en verdad pensemos que cuando la derecha se desestabiliza, como acaba de apuntar un gran amigo mío, el abogado de Irigoyen fue a parar a la cárcel. O sea, metieron preso al abogado de Irigoyen. Claro, el Estado de Derecho también se va por un caño. Se va por el caño. Entonces, estas son las cosas que, digamos, con eso termino. Hay que llamarse nada más que a la reflexión, porque, digamos, nadie puede hacer negocios ni comerciar bajo el fuego de la artillería. Ahora, en ese sentido, perdón, Natalia, es muy preocupante lo que sucedió hace un ratito con Mauricio Macri y sus expresiones. Primero porque me parece que él se olvidó que hace unas horas antes había hablado de la Constitución arriba de la mesa, ¿no? Es decir, él solo le mantuvo el tema de la Constitución, no sé, 2, 3 horas, a lo mejor un día como máximo. El estilo, el modo en el que hablaba, lo que decía, claramente señala, yo no tengo ningún interés en dialogar, porque ellos somos nosotros, ¿no? Ella es, ellos son, a nosotros nos tiraron piedras y nadie dijo nada, el feriado es una barbaridad, esto es una locura, es decir, Jorge Aleman decía también hace un rato, no hay posibilidad de diálogo con quien no ofrece dialogar. Entonces el desafío es quien está en el gobierno y ejerce el poder, hemos hablado del poder infinita cantidad de veces, debe convocar igual y organizar el desorden, porque si nos sentamos a esperar el diálogo, estamos en problemas. Decir esto que en relación a lo que decía el Gallego, lo importante que es el accionar del sistema de justicia, fiscales y jueces, ¿no? Muchas veces se habla de la necesidad de nueva legislación cuando la tenemos. Lo que funciona mal es el sistema de justicia. ¿Y qué pasó tanto que se hablaba del golpe de Irigoyen? El 10 de septiembre, 4 días después del golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación saca la acordada de la famosa teoría de facto, doctrina de facto, validando ese golpe de Estado, por supuesto con un lenguaje eufemístico, digámoslo así, pero digo, es importantísimo ver que no se ponga en segundo orden la cuestión del funcionamiento real del sistema de justicia, porque esa es otra de las formas de malversar el Estado de Derecho, la democracia. Rodríguez Larreta, ¿no? Exacto, con un fiscal, el procurador era el tío, creo, el tío abuelo de Rodríguez Larreta. El abuelo. Y lo último, decir que eso, la derecha es una agenda. Por eso, si Cristina Fernández de Kirchner el día de mañana se levante, dice, como decía Pedro, que vuelvan a CFJP y demás, o como el peronismo de los años 90, bueno, entonces en ese caso no va a haber... Ahora, una cosa, me parece, discúlpame, me parece que hay una confusión... Úrsula, sí. No, quiero agregar algo importante, y hacer un mea culpa también, ¿no? Bueno. Sí.
Muy El bien. tema del diálogo, el tema del consenso, el tema de sentarse, lo hemos visto muchas veces como debilidad. Y lo hemos hablado acá en algunas ocasiones. Tuvo que salir Cristina después de que intentaran asesinarla a decir, paremos el carro, vamos a hablar, para que por lo menos yo también me llamara a la reflexión que veía realmente como una debilidad. Y después dije, ¿pero por qué yo veía como una debilidad esto? Bueno, no es menor. Porque desde la oposición también y desde los medios hegemónicos de comunicación se ríen cada vez que Alberto pide sentarse con la mesa de enlace, con algún referente, y lo marcan también como debilidad. Y no nos olvidemos que el poder real ya no necesita a los milicos para llevar a cabo lo que necesita hacer, tiene a sus tanques, que son los medios hegemónicos de comunicación, y los periodistas, que son sus nuevos soldados, y que maneja Augusto y Piacere. Entonces me parece que también tenemos que pensar a veces cómo entramos también quienes defendemos un gobierno nacional y popular en esas trampas, y recordarles que hace nada Rodríguez Larreta dijo que el diálogo es con todos menos con el kirchnerismo. Sí, claro. Entonces, y después señalan al oficialismo de no querer dialogar. La verdad que es de psicóticos. Las conversaciones que estamos teniendo y los interlocutores que están hablando, Sí. es psicótico. Pedro. No, yo pienso que tenemos que precisar bien qué es el diálogo. Porque pareciera que el diálogo por sí solo resuelve todo. No. Y el diálogo no es un fin en sí mismo. El diálogo es un instrumento de la acción política o de la acción gremial o de la guerra. Es solo un instrumento. Una cosa es parar la mano, bajar un cambio, como decía el gallego recién, y otra cosa es dialogar. Son dos cuestiones distintas. No, pero Pedro, a ver, el diálogo como elemento ya es un mensaje en sí mismo. Después, en todo caso, bueno, ¿qué tiene esa mesa de negociación? Y bueno, tiene políticas económicas, tiene si el gobierno tiene que consensuar con el Fondo Monetario, bueno, discutamos en el Congreso que el recorte no vaya todo para los sectores de ingresos más bajos, sino que justamente démoslo vuelta y evaluemos qué es lo que tendría que pasar ahora. Yo el diálogo lo veo como un instrumento. Puede ser un mensaje porque vos le decís, bueno, vamos a dialogar, pero a ver, no va a resolver nada. Acá lo que acá me parece que y tampoco el consenso es obligatorio. Claro. El diálogo es un instrumento y el consenso no es obligatorio. Acá lo que se está discutiendo, y me parece que estamos perdiendo de vista, es lo que se está discutiendo son dos modelos de países distintos. De un lado planteamos tener patria y del otro lado planteamos tener colonia. El 27 de agosto, cuando Cristina se sube arriba de esa tarima que ya decían que estaban planificando matarla, planteó el tema de la soberanía. Y de abajo la gente le contestó, patria sí, colonia no. Digo, el mensaje que está atrás de esto es la disputa de dos modelos de países. Y yo creo que eso se va a ver cuando, decía el gallego, cuando se abran las elecciones internas dentro del Frente de Todos. Y ahí se va a debatir esta cuestión, a ver cuál es el rumbo. Ahora, el diálogo tiene que contribuir al rumbo, no a resolver el problema en sí mismo. Porque si no, nos sentamos a dialogar, ¿y para qué? No, pero a ver, yo lo que creo es esto, que cuando Cristina invita a un diálogo o pide que todo el mundo se siente, lo que está viendo detrás, no soy exégeta de Cristina, pero lo que digo, lo que entiendo es, lo que lee es, los intereses que están en juego son importantes. Y hay un sector que no está dispuesto a nada, o sea, está dispuesto nada más a que le den todo lo que está pidiendo. Entonces lo que dice, bueno, a ver, sentémonos, porque en todo caso que sea parte de una negociación eso, de los intereses que están detrás, y que no termine con la vida democrática en la Argentina, que calculo que debe ser esa la situación. No creo que invite al diálogo para sacarse la foto con Macri. No, de ninguna manera. Porque además Macri acaba de plantear, yo quería, atrás de lo que decía Lili, Macri acaba de plantear la teoría de los dos odios, que es el remedio de la teoría de los dos demonios. Claro. Y como tratan de plantear una simetría o equivalencia de odios. Y me parece que ahí nosotros eso no podemos dejarlo pasar en silencio, porque a la que le gatillaron un revólver en la cabeza es a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, cuidado con esta cuestión del odio simétrico, de bueno, ahora hay que ver, porque no es un planteo real de lo que está sucediendo en la sociedad. Yo no vi a ningún kirchnerista poner un revólver en la cabeza a nadie. No vi a ningún kirchnerista, ninguna kirchnerista cerrarle la discusión a nadie. Por supuesto, para sostener los criterios que impulsan las políticas públicas del kirchnerismo, aún adentro del Frente de Todos, esa discusión aún adentro del Frente de Todos. Y no veo lo mismo del otro día, porque del otro lado, porque digamos, se llegó a que le gatillaran la cabeza en una escalada de cosas que venían sucediendo. Una escalada material y una escalada discursiva que fue como un lienzo donde se fue pintando esa cosa horrible que es un atentado terrorista. Y la palabra terrorista es jodida porque, claro, ¿quién designa
es quien reparte el significado de las cosas, Claro, ¿no? Pero esto fue un atentado terrorista y hay un entramado por detrás, sea más berreta, sea menos berreta, hay simpatizantes por detrás. Hay nexos. Alguien dijo, si la matamos no hay más impuestos. O sea que hay una cadena de razonamiento que se intenta poner en marcha. No es que se intenta, se viene poniendo en marcha hace años. Y el que lo decía era un perceptor de impuestos, no un pagador de impuestos. Era alguien que recibía servicios del Estado, no alguien que abonaba más de lo que se llevaba. Entonces guarda con esto. Hay un abogado caro, que sería muy bueno saber quién lo paga, que es Gastón Marano. Y me parece que cuando Macri dice es un loquito suelto, es como cuando me tiraron piedras, niega que en la última semana se hicieron una cantidad de investigaciones que nos llevaron a saber determinadas cuestiones, donde hay vínculos extraños, por lo menos extraños. Todavía no están confirmados, pero sí hay gente que está dando vueltas, hay teléfonos que han sonado, hay gente cuya cara se vio en diferentes lugares. Entonces esto sí es una organización terrorista, pequeña, berreta, seguramente con alguien que está por encima que les está pagando. ¿Cómo iban a alquilar un departamento en Recoleta, por ejemplo? Es decir, hay algunas cuestiones que impiden que desde el sentido común, que es patriarcal y misógino, como decimos siempre con Natalia, y por supuesto es capitalista, pero desde ese sentido común está claro que este grupete tenía a alguien que bancaba, y hay que llegar realmente hasta el final, porque si no, no vamos a poder llegar a esas elecciones de las que estamos hablando, donde cada candidato de cada partido pueda caminar libremente hablándole a la gente, entre la gente, en la calle. Ya nadie debería sostener que son 4 gatos locos. Sin embargo, la oposición se va consolidando en ese discurso y hoy, hace apenas 2 horas, Mauricio Macri acaba de dar su bendición para que la oposición sostenga que siguen siendo 4 locos y que lo de él fue muy grave porque le tiraron 3 piedras. Al otro día del intento de asesinato, Mauricio Macri denunció que lo habían amenazado en Twitter, que hasta salió Alberto Fernández a decirle que se solidarizaba. Sí. Si alguien no es insultado en Twitter, no tiene Twitter. No, básicamente es así, es decir, estás teniendo otra aplicación. Claro. Pero quería también retomar este pedido de la vicepresidenta a bajar los ánimos y a dialogar, que también me parece difícil. ¿Por qué? Porque cuando ella, creo que astuta como es, dice, bueno, sentémonos a la mesa, hay intereses en juego, intereses económicos muy importantes, vamos a ver qué quiere cada grupo. Juntos por el Cambio no puede decir qué es lo que quiere explícitamente, porque perderían muchísimos votantes que se autoperciben que son de la clase social de Juntos por el Cambio, por lo menos en su mayoría. Por eso solamente dicen vamos a volver y hacer todo más rápido, pero nunca recaen en decir estrictamente vamos a reformar o van a volver las AFJP o vamos a ir por una reforma laboral. No le ponen... No, ya no. le ponen en algún momento sí, pero ya ahora no. No, ahora dicen vamos a volver a hacer lo mismo más rápido. Eso es lo que tienen. Con lo cual lo único que tienen para poder mantener a cierto número de votantes es el discurso del odio, el discurso del desprecio, el discurso de llamar a quienes pertenecen al Frente de Todos cucas. Cucaracha, me hace acordar a las ratas. Los nazis llamaban ratas a los judíos porque llega un momento donde la gente veía un judío y veía que era una rata. Y acá están generando... No es casual que sean 2 bichos que la humanidad mucho no le copa, las ratas y las cucarachas, que no te generan... La deshumanización. Total, la deshumanización. Más vale, ni hablar. Bueno, las cucarachas habría que ver porque es el ser vivo más antiguo. Sí, bueno, que ha logrado sobrevivir. La rata tiene lo suyo también, pero a lo que voy es, me parece que no tienen una plataforma para contar qué es lo que vienen a hacer. Pero y en ese sentido es muy difícil que acepten dialogar, porque quedarían en evidencia. Quiero retomar a lo que vos decís, a lo que decía Julián en el editorial. ¿Dónde están las fuerzas del Frente de Todos sosteniendo en la calle, en los medios, a los gritos, en voz baja, que esto ha sido un atentado terrorista y que estamos todas y todos sosteniendo a Cristina? Porque por un lado está esto que vos decís, Úrsula, qué les pasa a ellos, cómo hablan, qué es lo que dicen, y estamos nosotras. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están las organizaciones? ¿Dónde está el partido? ¿Dónde estamos? Hablábamos antes de los medios hegemónicos que son hoy la manera de golpear y también quienes tienen el poder de determinar los precios.
no nos olvidemos del poder económico, porque sin duda son los medios hegemónicos, y eso que no es periodista, pero cobran como si fueran periodistas, pero también está el ir al mercado y que las cosas tengan el valor que Pero tienen, Lili, que no tienen ninguna relación con la yo no realidad. estoy muy de acuerdo con eso, porque Yo sí la estoy, respuesta... somos 2 contra 1, Pedro, Bueno, quiero decirte. pero No, vos sí, dijiste pero que por se supuesto. podía hacer Pero el por pensamiento supuesto. crítico acá, No, no, por lo sí, menos en la supuesto. editorial, así que No, te tomo sí. la palabra. No, señor, siempre se puede. A ver, vamos. A ver, llenamos una plaza en 6 horas, llenamos todas las plazas del país. Ahí está la gente. No, pero Ahí Lili está hablando de lo fortaleza. institucional, me parece. A ver, lo institucional pusimos un palco que estaba todo el mundo ahí atrás. Y todo el mundo, por primera vez en 6 años, el Partido Justicialista sacó una declaración. En 6 años, Es que verdad, no la es sacó por cierto. nadie. A ver, yo digo que desde ese punto de vista, yo creo que lo que hay que no perder la perspectiva general. Yo creo que acá hay alguna estrategia que se está desarrollando en torno a que mañana empiece el alegato de Berardi, sigue el alegato de Berardi, después habla Cristina, y me parece que todo eso ahí va a estar puesto. O sea, la gente está muy movilizada. A ver, la escuchamos a la doctora Salvo en un gran discurso y Amado abriendo un plenario del pensamiento nacional que fue multitudinario, había más de 1000 personas en la Universidad de La Plata. Y otra cosa quería agregar, además de lo que decía Pedro, ese mismo día y en base a lo que decía Lili, también en 12 lugares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que vale aclarar, hace 15 años que gobierna el macrismo, esa policía de la que hablaba el gallego, se hablaba en esa plaza de la cantidad de policías que hay, 18.000. El senador Mariano Recalde hacía la comparación en función de lo que tenía Avellaneda, 600 policías. Es decir, esta es la policía que tenemos, este es el presupuesto y la ciudad que tenemos, este es el laboratorio también del próximo macrismo. Claro. Y había plazas convocadas, la gente con muchas ganas de movilizar, con un discurso, de verdad, no me gusta decir la palabra concordia porque apela a momentos históricos no gratos, pero digo, sí, dentro de lo que se puede discutir, dialogar, porque también tenemos a un Luis Juez, a un Fernando Iglesias, ¿no? Esa representación de vamos a discutir todo, pero digo, creo que tenemos siempre, como siempre, la herramienta de la política y la herramienta de la defensa de la democracia, que no es banal. Yo vi a la gente con muchas ganas de defender la democracia, el diálogo y, por supuesto, a su representante de mayoría. Es que Natalia, Ahora, en los quiero decirte estudios de algo, televisión, perdón, es que Úrsula, no se... esto que vos estás diciendo en relación al laboratorio en Cava, de lo que va a suceder, me parece que es fundamental tomarlo. Totalmente. Ayer o hoy, no tengo muy claro, Soledad Acuña, ministra de Educación, recuerdo, de la Ciudad de Buenos Aires, dijo, hay que terminar con el populismo educativo. Hay que terminar con y volver al mérito de las escuelas. Con lo cual, hay que decirle a Soledad Acuña que en la ciudad y al resto del país, que en la Ciudad de Buenos Aires, mérito es tener una vacante. Exacto. Porque hay 20.000 pibas que no... Eso es lo que va a pasar en el país. Tal Yo cual. quiero tomar fuertemente lo que vos acabas de decir. 10%, porque si Lili, tomamos menos de- la ciudad de Buenos Aires como una muestra de lo que va a pasar en el total del país, si vuelven a ganar, esto que pasa en la educación aquí en la Ciudad de Buenos Aires es apenas una muestra. Igual En la te- educación, sumo en la algo, justicia. pero El recordemos- desalojo, pero desalojan a una familia por día. vuelvo a este discurso psicótico. Porque después te sacan la pancarta de que la educación es lo más Claro. importante, las niñas y niños, mientras le caminan las La ratas educación de alrededor. clase. Me gustó el discurso psicótico, me Es parece. un discurso En psicótico relación a lo porque- que decía pero, Lili, un segundo, la segunda parte, quiero terminar la una segun- idea. ah, perdón. No, digo, ya. Es un discurso psicótico, es un discurso delirante, porque vuelvo a tomar lo de la educación. Constantemente, el otro día salió Larreta, chocho, como el intendente de Cava, diciendo que iban a empezar las clases el 27 de febrero. 2 días, como si esos son... Entonces, no discuten ideas, no discuten políticas, no se ponen a decirnos qué tipo de país quieren para los argentinos y argentinas, sino que son estas pavaditas que salen a decir, bueno, no, ahora los maestros van a tener que trabajar los sábados, los cursos, y que generan después que nada más sea por la galería y para un medio de comunicación que después no sucede. Y después el ataque constante, porque lo único que ellos hacen cuando hay en un estudio de televisión, referentes de distintas agrupaciones, es el insulto, es atacar al otro por atacarlo. El clásico ejemplo es, por ejemplo, Fernando Iglesias, ¿no? ¿Llegó? En la época mía las clases empezaban el 15 de marzo y más o menos andábamos bien. Qué ganas de joderle la vida a Claro. los pibes y a los padres, A los ¿no? claro. No sé, esas cosas que pasan.
Uno va a España y los chicos entran en invierno a las 9 de la mañana, ¿no? Y acá parece que están haciendo la colimba. Son cosas que no las puedo entender. En Finlandia los pibes van 5 horas a clase. Se ve que en las 5 horas le deben meter porque es el más alto nivel de escuelas del mundo entero. En fin, son esas cosas que me producen algún tipo de reflexión. Pero vinculado a lo que vienen diciendo acá todos los compañeros, para hacer una pequeña síntesis, me parece que claramente lo que está alterado es el concepto de verdad dentro de la sociedad. O sea, el único pegamento, lo que nuclea una sociedad es la verdad. Yo siempre pongo el ejemplo de que cuando uno va a una ciudad de extranjero, o mismo acá en el interior, y pregunta por las señas de una calle determinada, encuentra un vecino que el tipo está tomando mate o está caminando, ¿usted conoce la calle tal? Y el tipo te dice, mira, acá 4 cuadras a la derecha. Vos no te interrogás, no te preguntás, no nada. Confías que esa persona te acaba de decir algo que te orienta y te lleva a un lugar determinado. Y no te replanteas qué es lo que el hombre acaba de decir. ¿Por qué? Y porque entre los seres humanos hay un contrato, que es un contrato que no está escrito, que es que de alguna manera confiamos en lo que el otro hace. Se supone que el que me conduce un avión sabe más o menos cómo lo tiene que levantar, pero más importante cómo lo tiene que aterrizar. O sea, ponemos las manos todo el tiempo en nuestras vidas en manos de gente que se supone que sabe lo que realmente hace. No sé por qué eso fracasa en la política. Porque en verdad yo lo que noto con alteración terrible es que tanto en los discursos de odio, tanto en los discursos de los medios concentrados, tanto en la estructura del Poder Judicial, no de la justicia, del Poder Judicial, lo que está alterado es el concepto de verdad. O sea, si yo me levanto a la mañana y veo que un grupo de tipos que trabajan para el AFI, y los jueces me dicen que son cuentapropistas, ¿qué es lo que nos vamos a decir a estos muchachos que acaban de atentar? También serán cuentapropistas con el tema de que vendían loquitos sueltos y que venden algodón con azúcar, ¿no? Entonces, digamos, reflexionemos un poco sobre lo que significa la verdad. La verdad es, digamos, no estoy hablando de la verdad absoluta en términos aristotélicos. Es ese pacto que vos decís. Es ese pacto que nosotros tenemos en que si yo prendo la televisión y el tipo me dice que está del otro lado de la cámara, que me dice, mire, pasan tal cosa en el país, uno tiende a pensar que lo que el hombre está diciendo es una información que resulta que puede ser más o menos creíble. Y resulta que todo este pacto está totalmente alterado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se fractura esa concordia establecida sobre la base de la verdad, naturalmente que aparecen los discursos de odio. ¿Por qué? Y bueno, porque finalmente no necesitas confrontar con nada, sino que lo que haces es extinguir al otro. O sea, de ahí a matar a un tipo no pasa absolutamente nada, no genera nada. O sea, me parece que lo que hay que llamar profundamente a la reflexión es que la verdad es que los argentinos dejamos de creer en nosotros mismos y en lo de los más. Quiero preguntarles algo porque mientras todos hablan, me parece que hay elementos que son para traer nuevamente en la discusión. Alguno de ustedes hablaba de una virtual escalada de violencia si uno mira hacia atrás. Amado creo que era, ¿no? Y cómo uno veía el registro. De hecho, el doctor Ubeira se anticipó, lamentablemente digo, al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, el intento de homicidio, y uno se pregunta, bueno, lo que preguntaban todos en la calle, pero ¿cómo hizo Ubeira para adivinar? ¿Cómo hiciste? Por eso, mirar las señales de la calle. O sea, mirar la escalada. O sea, yo lo que veía era la actitud de la policía, vi la actitud de putear al hijo de Cristina, vi el tema de señalar a cada uno de los tipos. Supuse claramente que había una zona liberada por parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Estaban permitiendo que, por ejemplo, vendieran el tema de algodón con azúcar en un área determinada, que todos saben que la policía de la ciudad o es socio del que está con el algodón con azúcar o cosas más o menos parecidas. Y ver los Minions ahí alrededor, dando vueltas, qué sé yo. Yo dije, bueno, acá lo único que hace falta es que venga uno, le entregue un fierro y le pegue un tiro en la cabeza. Y fue lo que pasó. Pero es que no hacía falta, digamos, me daba, ¿cómo te puedo explicar? Sentís la respiración de que eso está pasando. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Tiene temor que Cristina que vuelvan a atentar contra su vida? Yo no se lo pregunté, creo que no se lo plantea en los términos que los planteamos nosotros. Lo único que sí está claro de que sabe que está expuesto.
Yo Eso creo sí que está todos claro, los sí, no, políticos eso sí, ahora, evidente. ¿no? Todos ahora, todos los que van a salir en campaña, además de que Cristina probablemente queda como esa especie de reflejo, ¿no? No sé, a lo mejor Amado puede hablar porque alguna vez fue vicepresidente. Esto disciplina, esto marca. Las cosas no suceden en una sociedad como si no sucedieran. No, pero Entonces me parece que marca, más allá de que ya me encantaría conocerla personalmente y preguntarle, ¿tenés miedo? No tengas miedo, estamos con vos, ¿no? Pero creo que hay una marca que queda en nosotras, en la sociedad, después de un hecho tan grave como este, que se agudiza cuando hay una mitad o una parte de la sociedad que no reconoce el daño. Después podemos interpretar cosas diferentes, pero si no hay un primer reconocimiento del daño de la totalidad de la sociedad, realmente estamos en muchas dificultades para poder reparar y protegernos. Y proteger a un sistema democrático que venía con dificultades. O sea, cuando una ve cómo funcionan las áreas legislativas, cuando una habla de la escribanía automática de la legislatura de Buenos Aires, cuando una habla de determinadas cuestiones, dice, bueno, animémonos a revisar estas cuestiones de la democracia que nos detienen todo el tiempo y no nos permiten avanzar. Lili, pero es Pero, claro Lili, que ahí el hay intento una de cosa que homicidio, el intento de asesinato a Cristina, más allá de lo particular de su figura y que iba a poner el cuerpo, y que bien señalamos acá que es también un disparo a la democracia, tiene que ver también con que muchísimos referentes que ven que pueden llegar a la vicepresidenta y que mañana quieren dedicarse a la política y que quieren hacer las cosas para un lado, no lo van a hacer. Incluso muchos ya no lo hacían por temor a hacer una tapa de Clarín. Digamos las cosas como son. Cuando Cristina Fernández salió a decir hay funcionarios que no funcionan, te dabas cuenta de quién hablaba porque eran los que no eran noticia. Es decir, nuestro compañero Feletti era, desde que había asumido, todos los días un recuadrito. De Moroni no sabemos todavía si sigue, no sigue, de zapatitos blancos como hizo Beira, tampoco nos enterábamos. Es decir, aquellos que realmente se la jugaban por el pueblo, aparecían siendo una noticia. Así que si le tienen miedo a una tapa de La Nación y Clarín, ¿cómo no le van a tener, pero cómo no van a tener miedo a que te puedan volar la cabeza? Claro, Pero además no todos pretenden lo mismo, ¿no? Porque Moroni sigue. Me lo pasaron recién. Gracias. te quería decir que no todos, porque Siempre hay un en ese público diálogo atento. no se puede perder de vista que hay explotadores y explotados. No se puede perder de vista que hay sectores que están más cómodos con ser la expresión local de la potencia colonial que parte de un país soberano. Entonces, me parece que hay que tener cuidado con esto de la simetría democrática en cada uno de los análisis, porque hace pocos días quien es presentado como el moderado del Frente de Todos dijo hay un 30% de la sociedad con la que no quiero hablar. Y con sus dirigentes menos. De Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. De Juntos por el Cambio, perdón. Entonces, eso ya te está dando una pauta que ahí los criterios democráticos están bastante lábiles, ¿no? El Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, cuando terminó el segundo gobierno de Cristina, no había ningún sector que no estuviera mejor que cuando empezó. Y esto es, ¿dónde está la materialización del odio kirchnerista? Si todos los sectores estaban mejor. Por supuesto que se prestó más atención a las jubiladas, a los jubilados, a las trabajadoras, a los trabajadores, a las niñas y a los niños. O sea, hubo un piso de protección social mínimo, pero alcanzó al conjunto de la sociedad. Los sectores industriales, comerciales también estaban mucho mejor. Entonces, cuidado con suponer que hay una simetría democrática, porque la verdad es que no la hay. No la hay. Ahora, hay un intento de anulación del kirchnerismo en tanto Cuca, como se decía hoy, o la deshumanización, y por eso pasan cosas como las que pasaron. Cristina manda dos mensajes muy importantes que han quedado subsumidos en el tema del diálogo. El primer mensaje que reaparece, ¿con quién? Con los curas de Opción por los Pobres. Es un mensaje. Y dentro de ahí, cuando hace sus reflexiones, reflexiona sobre la inflación, sobre los precios, sobre los salarios y sobre la destrucción del orden que hablaba recién Amado, que era un orden que, de acuerdo a cómo ella entiende el orden, que los chicos debían comer en la casa con la familia. Que bueno, todo esto no es nuevo en Cristina. Por eso lo dijo ya en La Plata, recordarán, alinear salarios. Exactamente, digo, vuelve con ese tema de discurso, que es un poco también lo que planteaba Lili recién, de cuáles son las preocupaciones, y yo creo que ahí parte del diálogo, aparte parte del odio y parte del diálogo va a estar dirigido ahí, por eso yo creo que la derecha no quiere dialogar.
A ver, vemos lo que estabas mencionando, Pedro. A ver, lo vemos, señor director. Volvió a comer en las casas, ¿no? Porque es lo que la familia quiere, sentarse al mediodía y a la noche, o a la noche, si es que al mediodía los padres trabajan y están afuera, y comer en familia. Yo digo siempre que ese es el orden, ¿no? Porque a mí me gusta también vivir en orden. A todos nos gusta el orden, ¿no? Pero para mí el orden que nosotros dimos a nuestro gobierno fue ese, ¿no? El orden de que la familia coma toda junta, que los pibes vayan al colegio a estudiar, no a comer, que los obreros tengan su trabajo en la fábrica, el comercio, el vendedor en su comercio, el comerciante, el orden que cada uno esté haciendo lo que sabe y lo que tiene que hacer. Ese es el orden. Por lo menos para mí ese es el orden. El orden de la pala, del palo y bala, eso no me parece orden. Aparte son órdenes que duran poco tiempo. Gallego. Sí, me quedé, discúlpenme, ¿no? Pero me quedé con el tema de la verdad dando vuelta y, digamos, me llamó la atención algo. Lamentablemente tengo que ser autorreferencial porque la nota está dirigida a mí, pero quiero decir esta confrontación a la que hace Úrsula de la anotación de la actitud bifronte para resolver determinado tipo de problemas cuando se escribe, ¿no? Ayer, digamos, felizmente el diario Clarín y La Nación hizo un perfil, una semblanza profesional mía. Bienvenido. Me resistí a leerlo al principio porque dije, bueno, prepárate. Y Qué tentación, ¿no? No, pero llamativamente, tanto en el Clarín como en La Nación, y sobre todo una periodista de apellido Yanni, una cosa por el estilo, un apellido muy corto, hizo una semblanza más que razonable. Dije, qué bien, ¿no? Pero el mismo periódico, o sea, el mismo Nación, del día sábado, en un artículo de opinión de un periodista que se ve que por razones claras de mi fobia omito su apellido porque no lo recuerdo, dedica 2 columnas a toda la trayectoria profesional mío con respecto a los clientes. Entonces titula, el abogado de Cristina es defensor de la maldita policía. Claro, yo había defendido a Rivelli en la causa Damián. El diario de la Nación lo que no se hace cargo es que durante años de años bancó la estructura, y Clarín también, de que el atentado era claramente la policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, yo defendí a Rivelli, obviamente salieron todos absueltos y todos omitieron que estuvo 8 años y 3 meses detenido y que el hermano se pegó un tiro. Y después hacen referencia a Milani y los clientes míos, y todas estas personas han salido absueltas. Y Milani hasta se ganó una tapa de La Nación vestido con uniforme militar. Entonces, digamos, yo fui uno de los pocos abogados que impulsé en el medio de un juicio oral que nosotros no teníamos por qué informarle a la UIF cómo es que nos pagaban nuestros clientes los honorarios. Porque cómo la UIF me va a pedir a mí que yo informe sobre los clientes y los honorarios en medio de un debate oral, para que de alguna manera poder criminalizarlo. Todo eso el diario de la Nación lo omite. Lo que se trata es de falsear la verdad y mostrar claramente cómo una persona que es elegida por el vicepresidente es un ser más o menos detestable según los parámetros de lectores del diario de la Nación. Y la verdad que quiero confrontar con el tema del editorial, porque como uno no sale todos los días en los diarios, y a mí me jode que un idiota diga este tipo de cuestiones, no quiero llegar a pensar lo que le debe pasar en la cabeza a una persona como Cristina Fernández, de que se levanta hasta que se acuesta. Hoy titula el diario de la Nación, nombró 210 empleados en el Senado. 280. 80, perdón, como tapa de... Digo, o sea, ¿cómo es que de alguna manera vos no criminalizás y estigmatizás a una persona todo el tiempo? Entonces, de ahí a que te pongan en un alegato y te digan, te vas a comer 12 años de cana y aparte te voy a suprimir todos los derechos políticos, porque automáticamente de todo esto te proscribo. Digo, ¿con qué interesa, esta mujer, por decir a alguien, ¿no? Se levanta todos los días a la mañana para tratar de construir algo. Me parece que, por eso digo, el contrato social o el contrato político que tiene este país está profundamente alterado. Ahora, profundamente alterado. Esa nota que hace el Gallego tiene una cosa extraordinaria. Él defendió a un policía, y es el abogado de la maldita policía. Ahora Marani, el abogado que nombra Lili, era orgánico de la embajada,
y asesor de Torre en la Comisión de Inteligencia y es un abogado independiente. Bueno, pero es una en eso, cosa increíble. Pero en eso, bueno, ahí está, la independencia, como la entendemos todos, ¿no? Por criterio. No, y tocamos un tema que acá no entiende el que no quiere, como dice la doctora Salvo. Ya lo hemos lo dice tocado. Rinconet, sí. Tiene que ver también con la cantidad de monopolio en lo que es la comunicación. Digo, tenemos 2, 3 tanques que dicen lo que quieren, que se les cree, que además que son consumidos por la mayoría de los argentinos y argentinas, y tenés un montón de cooperadoras de medios chiquitos, de medios online, de radios online, que en el momento de repartir la torta de la pauta son los que menos reciben. Y el Grupo Clarín recibe muchísima plata, incluso de cada gobierno, que después esas balas son utilizadas para bombardear al oficialismo. Yo no sé si es sacar la pauta, yo no sé si es de qué manera. Ya lo dijimos, con un DNU podríamos tener de nuevo la ley de medios, no cuesta tanto, la chequerita DNU sale y después vemos. La actualizamos. Seguramente se les van a salir desde la oposición a criticar. El presidente no ve Igual pasa. El presidente no ve este programa. Ok. No, en pero algún momento lo veía, Güera, quiero decirte. Pero digo, me parece muy importante. Teléfono quiénes Olivos, quiénes son los que nos informan y el dinero que reciben para hacerlo. Porque es muy importante la comunicación. Obviamente es muy importante lo económico, pero cómo se comunica es esencial. Antes de que te sentaras, Juli, hicimos un comentario acá con Lili cuando vimos el discurso del presidente anunciando lo que había pasado, el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. No utilizó la palabra asesinato, dijo el intento de lo que se intentó hacer. Es decir, si vos no le pones quisieron asesinar y poner la palabra que tiene que ir, porque la verba es lo que después, es lo que asistimos ahora. Primero la violencia es verbal y después, listo. La palabra es un acción acto. también. Entonces la palabra tiene que estar ahí puesta y el presidente tendría que haber dicho, intentaron asesinarla, no el intento de lo que se intentó. Pero digo, mira, pero es un detalle menor, pero no lo es. El gallego, ¿no? En realidad, en la Argentina hace rato, las condenas son mediáticas. Y después hay una parodia del sistema judicial que hace una parodia de sentencia que convalida una sentencia mediática preexistente. Y este es un proceso que lleva ya bastantes años, no solo en las causas políticas, en distintos tipos de causas, pero se ha convertido en el funcionamiento del aparato judicial. La justicia paralela. El edificio de Comodoro Pi está tratando de obtener una revocatoria de la sentencia de los Sauces para darle margen y amplitud al Pero tal es así que con respecto la Corte hizo la famosa Gallego, la Corte hizo la famosa página web de, no sé cómo se llama, que la administran ellos. O sea, están en la cuestión mediática que hoy la Corte tiene un aparato comunicacional. Un centro de información judicial. Exactamente. El SIG. Que lo que hace es también difundir las noticias de distinta forma y con distinto calibre y las que esconde. Porque, bueno, sabemos que estos días hubo una cuestión en derechos humanos muy embromada, que el fiscal no quiso apelar una cuestión por la cual van a quedar en libertad personas que tienen condena por delitos de lesa humanidad, por genocidio. Hoy, no sé si lo leyeron en el diario Perfil, en la nota central de Jorge Fontevecchia, que es horrible, confusa, no se entiende nada, pero la entrevista, no te rías. Claro que está hoy de temprano con la obsesión de Perfil. Yo los domingos, viste que me dedico a hacer... Lili es la lectora con lupa de Perfil. Sí, hoy lo mató Perfil de la mañana temprano. Los domingos. Pero me llamó mucho la atención en esta nota central, llegué hasta el final, cosa no habitual, porque me interesaba mucho lo que decía Arroyo Salgado. Es una maraña, no les recomiendo la nota, quienes no estamos en el mundo abogadil, la verdad es que no entendemos ni reconocemos a nadie, pero la doctora, la jueza lo que dice es, hay una cuestión del narcotráfico que está permeando el sistema político y el sistema judicial. Nadie mira lo que pasa en Rosario y se hacen los giles, eso no lo dice ella, que tiene un lenguaje mucho más elegante, mirando para otro lado. Y señala cierta disfunción entre jueces y fiscales. Hay un modo de evaluar la calidad de la democracia, que es evaluar qué acceso tienen las mujeres, las niñeces y las infancias a
el sistema de salud, de justicia, de educación. La democracia no solo se evalúa en su calidad cuando votamos cada 4 años. La democracia en nuestro país hace rato que tiene baja calidad. Basta leer qué es lo que las mujeres dicen de lo que les sucede cuando llegan al sistema judicial. Una mujer tiene que pedir, por favor, que el juzgado que le toque sea... Y a ver qué me tocó, porque si me tocó ese, estoy frita. Con Andrea Vázquez lo hemos vivido eternamente, Llama Corín lo sabe, cualquier madre protectora lo entiende, pero cuando las mujeres lo denuncian, el sistema, el periodismo y la institucionalidad no lo considera suficientemente importante. Déjame que termine. Lo mismo pasa con niñeces y con infancias. La calidad de esta democracia que desatiende los derechos de un universo fundamental de nuestro mundo, como somos las mujeres, las niñeces y las infancias, está fallida. Lo que Arroyo Salgado denuncia es algo que se viene denunciando hace mucho tiempo en el vacío. Y hoy Moreno Campo, también en Perfil, dijo: el sistema funciona perfectamente bien. Así que, mire, Moreno Campo, ¿sabe qué? No funciona bien el sistema. Una cosa con lo que dice Lili, eso pasa incluso con las mujeres dentro del sistema de justicia. Claro. Hay un 60% de participación femenina en el fuero nacional y un 40% masculino. Sin embargo, en las cámaras y en los juzgados, la participación masculina, bueno, hemos visto cómo jueces maltrataban a sus mismas colegas. O sea, pasa intrasistema judicial, la violencia también. Y cuando hablamos de que con Lili el patriarcado o el capitalismo va de la mano del patriarcado en su asignación de roles, en su división de lo público y de lo privado, eso se traspola, por supuesto, al sistema laboral y al sistema de justicia, en la feminización de las tareas, en el famoso techo de cristal. Pasa también en los medios, vos me lo vas a decir más que yo, lo sabés. Digo, porque esa asignación de tareas, derecho, político y economía está reservada a voces masculinas. Y eso tiene que ver con una perspectiva, y lo digo así en términos económicos, de justicia social, económicos y sociales. Claro. Sí. Entonces, esto es importantísimo, tiene que ver con la lectura del poder, con qué forma se construye el poder. Claro. Un poder patriarcal se construye a través de un lugar de enunciación y un tratamiento del adversario. Lo pueden hacer las mujeres también, digo, diversidad. Es el discurso, es la matriz. Y esto es lo que está sucediendo con la forma de construcción de poder político, gremial, mediático y, bueno, diría que de todas las instituciones, judicial también. Quiero decir que muchos de los elementos que se están exponiendo, lo que decía el doctor Ubeira, lo que decía Lili, digamos, uno tiene la sensación de que están permanentemente alrededor nuestro. Cuando uno lee algo que está publicado en distintos medios, siempre cabe la pregunta, el título obviamente lleva engaño, y si leo el primer párrafo, seguramente va a contramano incluso de lo que dice el propio título. Y si llego hasta abajo en la nota, bueno, no te digo, digamos, ahí no tiene nada que ver con nada, digamos. El discurso psicótico. Claro, es realmente complicado enterarse. Ahora, esto también está trabajado desde la televisión y está trabajado por los referentes de la política. 2 ejemplos, señor director, a ver si los tenemos allí. Miguel Ángel Pichetto y Graciela Camaño, a propósito del atentado que sufre Cristina Fernández de Kirchner. Presten atención a cuáles son los elementos que están puestos y cuáles son los invisibles, los que están debajo, y que se supone que eso conforma una especie de mensaje hacia aquel que está recibiendo justamente esas palabras. A ver, lo vemos. Lo que hay que hacer es preguntarse quién se beneficia con eso, quién se iba a beneficiar con ese hecho. Si la bala hubiera salido, ¿quién se beneficiaba con ese hecho? Si la bala hubiera salido, ¿quién se beneficiaba con ese hecho? La oposición directamente no, porque la oposición aspira a ganar las elecciones democráticamente el año que viene, tiene grandes posibilidades, lo hemos visto en Marco Juárez, y vemos que hay una gran expectativa de cambio en la sociedad argentina. Que se beneficia, por lo tanto, entonces, a la oposición no. ¿Quiénes son? Yo creo que hay grupos o sectores que alientan la violencia en la Argentina. Si lees la carta de Firmenich, bueno, es interesante leer esa carta, que además es un instrumento viejo de la década de los 70, reciclado, un personaje que no cambia y que habla de la guerra civil desembosadamente. Entonces, bueno, estos son los elementos que me parece que tienen que ser parte también del análisis político. Sobre todo si hay contactos con estos viejos dirigentes de Montoneros, ¿no? ¿Hay contactos? ¿Cómo? ¿Hay contactos de gente relacionada con el gobierno, con estos dirigentes de Montoneros históricos? Yo lo que digo, María Laura, que están actuando en la Patagonia con los mapuches, generando focos
insurreccionales, que tampoco el gobierno le da ninguna importancia. Imagino que Cristina debe estar bastante preocupada y ocupada por lo que le pasó, ¿no? Que para mí fue tremendo lo que pasó con esa pistola cerca de su cabeza. ¿Sentís que ahí debe estar abocada más que nada? Y yo creo que eso te tiene que llevar a un proceso de reflexión muy profundo. ¿Qué pasó? Y en lo profundo también te preguntas, ¿qué hice para que esto pase? Más cuando vos sos responsable del poder. Y por otra parte, vos, digamos, cuando tenés empatía, por lo menos con un sector de la sociedad, y estás en medio de ese sector, digamos, y tenés una expresión de odio tan grande, me imagino que se debe estar preguntando mínimamente ¿por qué? Gallego. Sí, es interesante. Vamos a empezar por lo de Camaño porque creo que es lo más interesante. Lo otro, por favor. Pero lo de Camaño me parece interesante. Y en verdad sí, yo concuerdo con la pregunta, el interrogante que se hace ella. ¿Qué habrá hecho Abraham Lincoln para que le peguen un tiro? ¿No? ¿Qué habrá hecho 100 años después para que lo que hizo Abraham Lincoln en 1862 se tradujera a los derechos civiles de los negros en los Estados Unidos? ¿Qué habrá hecho Martin Luther King? ¿Qué habrá hecho Kennedy, Bob Kennedy, ¿no? ¿Qué habrá hecho Gandhi? ¿Qué habrá hecho Indira y su hijo, ¿no? Digo, en general es una buena pregunta que se hace la doctora Camaño, porque generalmente todos los líderes a los que le meten un tiro entre los ojos, generalmente suelen hacer algo por aquellas mayorías que de alguna forma han quedado relegadas de el consenso político de un país, ¿no? Entonces es verdad, ¿qué habrá hecho Cristina Fernández para querer merecerse un tiro? Algo bueno debe haber hecho. Yo creo que Cristina se lo responde sola, ¿no? No, se podría y sentar en segundo lugar, me parece interesante lo de Pichetto. Lo de Pichetto prácticamente en un tramo une falta Irán. Pero digamos faltan todos los elementos, decís vos. O sea, arrancamos con montoneros el comando iraní también. Mapuche iraní. Que seguramente estos muchachos que están dando vuelta acá, que están investigados y están detenidos, deben haber permanecido hibernados en una contraofensiva y se despertaron y salieron de derecha, unidos seguramente por ese espíritu mapuche. Y seguramente deben estar colonizados por el discurso de odio de los iraníes con respecto a todos aquellos que no son musulmanes. La verdad, y un poco de Venezuela, ¿no? Es llamativo cómo una persona que se dedicó durante toda la vida a la política puede llegar a terminar haciendo esto, ¿no? Y por eso no llamativamente patético, ¿no? Bueno, por eso viene a colación esto de que se necesitaba, la oposición necesita un cafiero, ¿no? Evidentemente, ahora, claro, algunas figuras que uno decía, bueno, van a salir claramente a poner un freno a la violencia y decir hasta acá hemos llegado, me parece que tampoco se hacen el vuelta carnero en un medio de comunicación y dicen estas cosas que la verdad pero acá hay una cuestión de, ¿no? Hablamos bastante del feminismo. Sí, pero Amado, me parece que el razonamiento de Camaño es extrañísimo, ¿no? Porque es poner, por un lado lo que decía el Gallego, lo que decía el Gallego es importante, es una vuelta que le da el retórica que digamos enaltece el comentario, pero la verdad es que poner a la víctima como responsable esa cosa de loco. Es muy neoliberal, es muy horrible. No, bueno, pero lo que dijo horrible. Es la realidad. A ver, lo concreto es que lo que dijo él, evidentemente la quieren matar, ¿por qué? No, pero eso al principio. Le sacó del buche 150 años de está bien, pero eso ¿Qué quieren que te feliciten? No te permite a una persona que hace política, una analista, a poner a la víctima en el lugar de responsable muy jodido. Yo siempre... Vos fijate una cosa. Es la pollerita corta y por algo le pasó. ¿Y por qué no se preguntará a ella que tuvo 40 años, 50 años casada con Barrio Nuevo? También se lo tendría que preguntar. Pero yo acá lo que digo es esto. Sí, no hay una miopía total en parte de la dirigencia política en que esto quede en una especie de
de pulseada, de, bueno, a ver... Yo no creo eso. Pero yo no... Pero no creo que haya una miopía. Lo que creo... Por eso que es patético. Es como la teoría del Pero caos. digo, no están viendo lo que está viniendo de ¿Por frente. qué decir la dirigencia política? Es como que ves, Julián, hay un tren de frente y dicen, no, la verdad que yo lo que veo allá no veo un ¿por tren. qué decir la Algo muy dirigencia chiquitito, política, pero Julián? ojo, porque tampoco, Es digo, una no luz. desde la oposición. Hoy escuchaba cuando venía para acá que también había amenazas contra la reta, que también hay amenazas contra referentes de Juntos por el Cambio, de este grupito, que no se les vuelva en contra. Digo, me parece que por eso hay que sentarse, Pero parar la pelota. no, Julián. Y ¿qué? Pero pará, Claro. ¿a usted no le Julián, parece ¿por que hay un qué decir la sector... ¿Qué le dice a la reta que mañana ¿Por qué uno de decir este la sacado no le dirigencia en dispare? general? ¿Por qué decir la dirigencia en general? Bueno, porque yo veo de este lado Sí. que estamos viendo todo. Yo creo que el problema la tiene la derecha, no la dirigencia. Bueno, por eso. Me parece que ahí hay que hacer una división claramente. Pues si no, vamos a la teoría de los dos odios que decía no creo él. que hay miopía. Hay un sector de la política y de la sociedad que pretende que no exista parte de otro sector de la sociedad. Y eso se traduce discursivamente y lamentablemente se tradujo gatillándole el revólver en la cabeza a una persona. Amado, y algo más, que cada vez que alguno más o menos dice, bueno, espera, vamos a calmarnos, vamos a bajar la espuma, desde sus redes, desde los focus group y todo lo que tienen, los hace enseguida a volver. ¿Se acuerdan del referente, no es Manes, ¿no? El que no quiso firmar... Manes. Bueno, salió todos sus compañeros políticos y compañeras a atacarlo de una manera tremenda. Entonces, a cualquiera que se quiera correr un poquito y decir, volvamos a la política, volvamos a plantear ideas, volvamos a poner límites, son totalmente socavados por el propio partido, con lo cual es muy complicado. Porque que alguien... por eso yo tampoco... Estamos discutiendo el litio. Pero y el Vaca muerta, radicalismo. la soberanía. La pesca. Estamos discutiendo la soberanía. Digo, me parece que no estamos tomando dimensión en qué momento del mundo estamos viviendo desde el punto de vista geopolítico. Total, y lo que sí. se está discutiendo. A ver, Es material la discusión. pero claro, el problema no es un problema de sentimiento, de Por eso- espíritu, de esto, de que no... Almas buenas y almas malas. Claro, no Por es, eso estamos hablando tampoco... de plata, muchachos, a ver si no entendemos. Tampoco Estamos estamos hablando de intereses. plata. Pero Estamos por hablando eso- de que este es un Hoy se país está haciendo ultra mega rico, ultra mega rico, y que está en un momento en que los recursos naturales, bueno, uno de los máximos líderes del mundo, que Putin dijo, el país que no defienda su soberanía va a ser víctima del canibalismo geopolítico. Y es lo que en el fondo está discutiendo la Argentina. Pedro, no es casual que se haya puesto tan violenta esta derecha cuando aparecieron los recursos naturales que podríamos tener. Él, ¿no? Y seguramente la pretensión de privatizarlos. Por eso no es que tienen un discurso desquiciado, tienen un caos programado. Claro. Cuando ese discurso que a Exactamente. veces se ve que están locos, no están locos. Un día te dicen que la vacuna te envenena y al día siguiente dicen dame más vacuna. Y eso va a pasar permanentemente porque acá hay una disputa material. El discurso del odio está bien, existe todo, pero el trasfondo es la una economía. pelea por la distribución del ingreso y por la situación de Argentina en el mundo. Y cuando aparecen recursos materiales nuevos, que además, hay que decirlo con todas las letras, son bienes naturales comunes. Terminemos con esta cuestión de los recursos naturales porque ya ahí hay un sentido que alguien se lo va a apropiar. Son bienes naturales comunes. Y si no, miremos lo que está pasando con el humo y con quemar campos. Entonces, esta es la cuestión de trasfondo. Cristina es la figura que condensa la lucha por la distribución del ingreso en la Argentina. Y por eso le gatillaron un revólver en la cabeza, no porque hay un odio metafísico dando vuelta por la sociedad. Y hay un discurso político de odio porque está la pelea por los bienes naturales comunes y por también cuál es el rol del empresariado transnacional y de Argentina en tanto el sistema neocolonial que se pretende imponer. Si habíamos dicho, que el odio con Pedro incluso, el odio era un vector. El odio es un vector. Hace 45 años atrás fue el terrorismo de Estado, ahora de un tiempo a esta parte la guerra jurídica o el lawfare. Es decir, hay distintos instrumentos y vectores, pero abajo subyace el interés objetivo. Escuchaba o recordaba de lo que hablaba Cristina de la vida ordenada. Y ya lo decía Perón también, el trabajo es un gran ordenador social y su fruto es la remuneración o el salario que está
eminentemente dentro de esa puja distributiva. Entonces, creo que se resume, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Pedro, en una cuestión de soberanía alimentaria, una cuestión de soberanía energética, de los bienes naturales comunes, como dijiste, Amado, porque también... Pero, Natalia, nos quieren convencer que no hay más trabajo. Bueno, ahí está el tema. Es toda una disputa por la cuestión distributiva y el rol de la sociedad. Totalmente, no es que no hay más trabajo, lo que quieren es apropiarse de la renta, una apropiación extraordinaria de la renta en una economía financiera, en donde no se distribuye efectivamente ese trabajo. Y no modificar las leyes laborales. Claro, también hay una puja entre esa economía financiera y la economía productiva, en donde quienes producen efectivamente, los industriales, tienen que ver esa disparidad que existe, creo yo. Me parece que es central volver y retornar a lo que decía Cristina en La Plata, tarifas, salarios, inflación o pensiones, y que más allá de lo tremendo, de la gravedad institucional de este atentado, con todas las letras, bueno, lo que subyace es esa distribución de la riqueza. Hoy nos enteramos de que el presupuesto contiene 3.600.000, 2.5 del PBI de exenciones impositivas, planeros. De los planeros. Ahora, fíjate vos qué detalle, que nadie lo marca. ¿Por qué no? ¿Eso fue producto del debate político? ¿Fue producto de que nosotros pusimos arriba a la mesa ese tema? No. Vino una funcionaria búlgara, según dice Raúl de la Torre en Página 12 de hoy, una funcionaria búlgara del Fondo Monetario Internacional que se lo dijo a Massa para que Massa lo trasladara. Y yo creo que ahí está el problema. El problema está en la soberanía, en recuperar la soberanía de la política para conducir el proceso económico. No puede ser que el ministro de Economía te lo ponga Ana Bárcena, que es la secretaria general de la CEPAL, según dijo Berbisky, y nadie lo desmintió. Una búlgara te manda a decir, mirá, tenés acá un desfasaje de 2.5 del PBI. El embajador norteamericano paseando como un virrey por toda la Argentina. El embajador argentino en Washington dijo hoy, en Clarín, está todo cerrado para avanzar en un acuerdo con los Estados Unidos. ¿Avanzar qué? ¿Más? Digo, el presupuesto lo coordinamos con el Fondo Monetario. Yo creo que ahí está el principal problema que tenemos, y Cristina es el último obstáculo que tenemos los argentinos para perder la soberanía. Por lo menos la bala, para mí, estaba dirigida ahí. Pedro, tomo algo que lo acabas de decir. Tengo entendido que todos los planes que se otorgan en nuestro país son el 0,5 del PBI. Es decir, imagínate la diferencia de lo que permanentemente desde los medios y desde la batalla cultural ganada se señala que el problema son los pobres, son los planes, son las aguaches, claro, con la nuestra, Úrsula, con la nuestra. El problema siempre es de lo que no se habla, no de lo que se habla. Es un buen tema. Se habla de los pobres y no se habla de los ricos. Desde ya, pero teniendo estos datos tan claros, me parece que otra vez el gobierno se pierde una oportunidad de señalar a estos planeros VIP que, como bien sabemos también, muchísimos se anotaron para recibir el subsidio del gas y la luz, y cuando se enteraron que no se iban a poder comprar dólares a dólar oficial, mis amores, fueron y dijeron, no, ahora me acordé que gano un poco más de plata que no me acordaba. Igual es un paso importante me parece que avance en la propuesta. Qué memoria. Qué lindo. Terminar con este costo fiscal, con este costo tributario, que ese es el nombre. Creo que es muy importante, porque vos fíjate, hay una tarea ahí desde el primer día que está Massa, es muy importante el trabajo de Castañeto, se identificaron personas que sobre y subfacturaron, después ahora hay un decomiso importante también, y se avanza en una cuestión estructural, que es el costo tributario como algo que tiene mucho peso en los recursos del Estado. Lo de Castañeto es llamativo. A mí me parece que algo que está haciendo Sergio Massa, y la verdad que lo está haciendo muy bien, a propósito de lo que vos mencionabas, ¿no? Los Estados Unidos, uno entiende que hay allí, bueno, por supuesto, la política en términos domésticos y la política en términos internacionales y las relaciones entre los países. Está clarísimo que Estados Unidos quiere ser inversor en la Argentina, lo que pide son determinado tipo, entiendo yo, no digo normas, pero sí lo que pide son conversaciones, me da la sensación. Y el gobierno argentino lo que dice es, nosotros estamos dispuestos a que Estados Unidos invierta en la Argentina, tenemos vaca muerta, tenemos que hacer gasoductos, tenemos que hacer una planta de gas natural licuado, queremos exportar esto. Bueno, en todo caso habrá que ver cuáles son las condiciones, como cuando se estatizó YPF,
la primera de las apuestas de Cristina Fernández de Kirchner fue llamar a Chevron y decirle, bueno, señores, con YPF ustedes explotan una parte del yacimiento de Vaca Muerta, porque de esa forma sí vamos a poder. Entonces, digamos, Chevron no era mala palabra, tampoco lo es ahora, creo yo. En todo caso, lo que habrá que prestar atención son las condiciones en las cuales se lleva adelante eso. Acá hay que ver lo que te piden. No hay un preconcepto Por eso digo, con el sector privado, todo lo contrario. Acá la cuestión es cuáles son las condiciones y que sea inversión en la economía real y que sirva al conjunto de los argentinos. Claro. Porque lo peor que nos puede pasar es que haya inversiones que sean solo un mecanismo de salida de recursos de la República Argentina. Pero lo de Chevron lo hizo Cristina Fernández de Kirchner. A mí me parece que lo que hace el gobierno en este momento es, en todo caso, creo que lo hace Cristina Fernández de Kirchner, me puedo equivocar, es una hipótesis nada más, pero creo que se adelanta potencialmente aquello que me parece que Juntos por el Cambio tiene como programa de gobierno, y en todo caso será negociar de una manera distinta. Que se haga bien. Claro, hacerlo ahora, hacerlo bien antes que vengan los otros, y ya sabemos cómo lo van a hacer. Entonces, si puede estar YPF explotando un yacimiento de Vaca Muerta con otra compañía, y porque lo que hemos visto durante el mandato del expresidente Macri fue que corrió de todos lados a las empresas porque eran mecanismos para salida de dólares. No puede volver a pasar eso. Te voy a dar un detalle que es muy importante de Cristina, muy importante, que lo dijo en la cura con la adopción de los... Ella dijo, llegué a mi casa muy contenta por un acuerdo que hicimos con Petronas, que es de origen hindú. Eso también es un mensaje. ¿Por qué? De Singapur me parece que es. No, Singapur, sí, perdón. Bueno, pero por ahí andamos. Bueno. Es del nuevo bloque... No hagas como Cafiero. Perdón. Pero además es una empresa estatal. Aparte, pero lo que te estoy diciendo, lo que quiero referirme es que está verificando que hay un mundo, que está surgiendo un nuevo polo geopolítico en el mundo a partir de India, China, Singapur. Bueno, no es solamente Estados Unidos. Pero Pedro, Cristina firmó los convenios de asociación estratégica con China en su gobierno. O sea, Cristina no es que esto lo descubre hoy. Hay una apuesta a la multipolaridad de la política exterior del kirchnerismo. Bueno, del kirchnerismo. Yo creo que hay una diferencia en la política exterior. Yo creo que hay un bloque del gobierno que es muy pro-norteamericano y hay un bloque del gobierno que es el kirchnerismo, que tiene la posición que dice. Yo creo que ahí no hay hegemonía ni unidad. Me parece que hay dos miradas del mundo distintas. Me parece a mí. Y por eso hay un frente. Por eso. Vos sabés que yo hablaba con un exfuncionario que salió del gobierno hace poco. ¿Salió o salió? Como el juego. No demos detalles. Como el juego de quién es, que tenés que adivinar quién es, el rubio. ¿Quién movieron? ¿Quién es alto, es flaco? ¿Es varón o es mujer? Una larga conversación. Y me mencionaba esto, me decía, bueno, ¿cómo por ejemplo, el titular del Banco Interamericano de Desarrollo, el titular del Banco Mundial, cuando uno escucha las conversaciones que tienen, la verdad que lo que demuestra en gran medida aquellos que son referentes del sistema financiero internacional es que hoy lo que están viendo es que viene una era de la desconfianza total, donde realmente los países van a buscar aliados en otros lugares hasta donde no habían ido hasta ahora. Entonces me da la sensación de que en ese marco, si Estados Unidos en ningún momento fue un socio estratégico de la Argentina, por ahí puede serlo ahora. ¿Y para qué? Bueno, para cuestiones que a la Argentina le parezca que estén bien. Y en todo caso, yo no creo que eso sea posible si no hay otras relaciones al mismo tiempo. Bueno, pero están las otras relaciones, porque China está invirtiendo, por ejemplo, en energía atómica en la Argentina. Está claro que Estados Unidos no quiere que China venga a invertir. Vamos a ver qué pasa con el 5G. Bueno, pero en los próximos 60 días. Pero está bien, pero no es que la agenda hay que cerrarla a un solo frente. De ninguna manera. La abrimos a todos. Si no, no sería multipolaridad lo que uno pretende. Claro. No es que todo lo que sea bueno para China necesariamente es bueno para Argentina. Lo que sí es una fuente de nuevas oportunidades, sobre todo oportunidades en cómo te relacionás con el resto de los países. Pero tengo entendido que Estados Unidos no está muy contento de que China ponga los pies en nuestro país y que se ha hablado a veces de cláusulas relacionadas con el FMI diciendo, bueno, pero me bancás el 5G a mí, no de China. Tengo entendido que algo así pasa. Por eso, bueno, yo creo que eso que vos decís es lo que le va a pedir Estados Unidos para esa alianza estratégica que plantea Julián. Sé que hay una YPF litio que está funcionando. Sí. Y para colaborar, Petronas es Malaya. Malaya. Ahí está. Pero te voy a dar un ejemplo concreto de lo que venimos hablando. En los gobiernos de Cristina, Chile no tuvo todo el tiempo un presidente del mismo signo que el gobierno nuestro. Y sin embargo, todos los años creció el comercio
internacional entre Argentina y Chile. O sea, lo que debe orientar la política exterior son las necesidades y los intereses de tu país, no el gusto por los gobiernos. Argentina no puede pensarse sin Brasil, tenga Brasil el presidente que tenga. Y lo mismo con Estados Unidos. Sería absurdo que no se tuviera en cuenta que es un actor determinante de la política internacional. Lo que vos no podés es atar tu suerte a la suerte de otro país. Y lo vamos a ver, creo yo, lamentablemente, en este invierno europeo. El costo que va a pagar Europa por haber tenido una política unipolar respecto a las necesidades estratégicas de Estados Unidos. Quiero volver un minuto a la presentación del presupuesto, porque ustedes marcaban la separata que lleva el presupuesto vinculado a este tema, ¿no? ¿Qué son porque ahí decíamos recién los planeros VIP, no sé cómo decía, los subsidios VIP. No son programas chiquitos, son exenciones ultramillonarias que reciben las empresas y que en ningún momento se pusieron en juego en términos de la discusión parlamentaria. Y separándolo del presupuesto, lo que hace el gobierno es, bueno, ahora discuta el Parlamento esto. Claro. Y va a ser muy interesante ver Juntos por el Cambio, bueno, qué actitud toma con respecto a esa separata, que son 2.5 o 2.7, 2.5. El equivalente a 2.5 puntos del Producto Bruto. Porque realmente, ustedes fíjense, ¿qué le pide el Fondo Monetario a la Argentina? Que tenga este año 2,5 de déficit. Es decir, que solamente esa discusión misma ya vale lo que está pidiendo el Fondo Monetario. Es decir, realmente va a ser muy interesante. Hay que prestar atención porque no va a ser una discusión de presupuesto más. Va a ser distinta, tiene un carácter de progresividad bastante interesante. Por supuesto, hay cuestiones que tienen que ver con el recorte del gasto público. ¿Crees que van a aceptar debatirlo? Porque algo van a inventar para no bajar al recinto, para no saber nada. Me parece que no tienen demasiado margen, me parece, en este contexto. Luis Juez dijo que venía a ser senador pura y exclusivamente para oponerse a todo lo que... Recordarán el Grupo A también en el año 2010. Pero el gobierno va a tener muchas instancias para esto, porque el presupuesto funciona, ahora se va a tratar temáticamente. Va a haber una presentación general, donde seguramente va a estar el ministro, y ahí va a poder explicitar cada uno de los temas, el secretario de Hacienda, el secretario de Política Económica, el secretario de Financiamiento. Me parece que es una instancia muy interesante cómo lo va a plantear el gobierno en estos tiempos que vienen. Sí, recordemos que el presupuesto anterior no lo aprobaron, ¿no? Como para hacer un poquito de memoria de cómo se comportan en el recinto. Bueno, pero ahora tendrían que bajar a debatir, me parece. A mí ya nada me sorprende, Pedro. ¿Qué querés que te diga? Bueno, daría la sensación de que todo es utilizado para influir en esa esfera mediática que después termina teniendo una influencia, ya sabemos de la manera que lo tiene. Ahora, la pregunta es, ¿en qué momento esos elementos son tomados en cuenta seriamente? Digamos, ¿cuál es la opinión que tiene Juntos por el Cambio del proyecto de presupuesto que presenta el gobierno? ¿Cuáles son las discusiones que se van a dar? La verdad que siempre hay una negociación que está detrás. No hay ninguna duda. Otra de las preguntas que yo me hacía, y ya nos queda poquito tiempo, es si el radicalismo, que es un partido tradicional de la Argentina, ¿está en línea con lo que está planteando Juntos por el Cambio o tiene una tradición democrática el radicalismo? O en todo caso tiene una tradición que fue democrática pero que también era conservadora en algún momento. Yo no creo que la referencia de Cristina... Su primer momento el alvearismo y el origoyenismo. La referencia a Cristina, lo que le sucedió a Irigoyen es para mí directamente un mensaje al radicalismo. Es decir, me pasó a mí, le pasó a Irigoyen. Hay una nueva pata política que entró a jugar en esta democracia que evidentemente es la que está arrastrando al radicalismo a olvidarse de los orígenes políticos. Yo digo de que el de todas maneras los radicales que están ahora son alvearistas y todo lo que pueda decirle Cristina le entra por un oído y le sale por el otro, porque ellos fueron favorables a todos los golpes de Estado, entregaron todas las posibilidades de ministros. Y en verdad lo que están allí no son ni más ni menos que el unionismo radical en su variante más repugnante. No es alfonsinismo. Pero de ninguna manera. Fueron a la reforma constituyente del 56 con el peronismo proscripto. Y fueron a la elección del 63 y Lía ganó con el peronismo proscripto. Y Frondizi, que viene del irigoyenismo, ganó con el radicalismo proscripto. Y Alfonsín luchó en la interna contra el radicalismo tradicional, prácticamente como si estuviera jugando el partido contra la oposición más salvaje. Sí. Entonces, digamos, estos que están ahora son alvearistas. Uno mira al gobernador de Jujuy
Y Ahí está eso, reconocerle, hay que reconocerle que tiene una gran muñeca política porque logró armar un virreinato sin que nosotros podamos enterarnos. Pero Y es es el que... carcelero de Milagro Sala. Exactamente. No, perdón. Colaboramos desde el gobierno federal a ese virreinato, ¿eh? Y cuando aparezca un Manes, que por ahí a lo mejor pareciera una persona interesante, por lo menos que tiene una interés criteriosa, con un grado de diálogo, inmediatamente lo van a apostrofar para que esto no prospere. Entonces, bueno, yo supongo que el problema de los radicales es que es lo que hacen ellos con sus propias vidas, no con que... Ahora, si estamos esperando que la construcción de la futura democracia sea con este radicalismo, bueno, apaguemos la vela y vámonos a casa. Recordemos lo de Cobos. Recordemos lo de Cobos. Antes de que nos vayamos, ¿puedo decir dos cosas? No? Gracias. Una, tuvimos frío todo el rato. Sí, vos sabés que yo iba a parar el programa. Huelga. Una huelga, pues bueno, no Quería decir esto. La otra es que quiero invitarles a todos y a todas el jueves 22 en la Feria del Libro de La Matanza. Voy a tener el enormísimo honor y orgullo de hacerle una entrevista abierta a la muy querida Marián Farías Gómez, que presenta su libro La Tribu, donde cuenta la saga de Farías Gómez, de la familia y del folclore desde los tiempos del inicio. Sí, realmente muy lindo, me llena de orgullo y jueves 22, 13 horas, Feria del Libro, La Matanza. Yo le cedo mi lugar a la doctora Salvo para que explique que es candidata en una elección crucial en la justicia argentina. ¡Epa! No sabía que se negociaban los lugares acá. Claro, acá primero voy a... Yo dije que esto no es un programa, sino un semillero. Se votan las elecciones del estamento de abogados al Consejo de la Magistratura de la Nación el 18 de octubre, quiero decir que es el día de mi cumpleaños, que vamos a estar el día de elección, y la verdad que nos representa un abogado de los abogados, como decimos nosotros. El gran Héctor Recalde encabeza la lista. Una persona que no hace falta que a explicar su trayectoria. También la acompaña Elena Coliqueo, que también es una gran abogada del conurbano bonaerense. Y muchos, César Grau, vos querías decir para que lo diga el suplente, bueno, y grandes compañeros y compañeras, y tengo el honor de, bueno, cerrar y respaldar esa lista para acompañar y poder sumar ese granito de arena para que el Consejo de la Magistratura, más allá de tu opinión, no llegue. ¿Cómo más allá de tu opinión? ¿Qué es esto? Esto lo digo porque el gallego